Vamos a hablar de la fisiopatología, de las disfunciones urológicas, de la incontinencia. Vamos a hablar también de técnicas quirúrgicas y diagnósticas. Bien, el estudio de la micción, o mejor dicho, de cómo se produce el vaciado de la vejiga es algo muy complicado y muy difícil de entender. Yo diría que casi imposible de entender completamente. Por lo que nos vamos a dedicar a describir una serie de hechos puntuales de utilidad práctica que nos van a permitir entender las distintas patologías y sus correspondientes tratamientos. La vejiga surgió hace cientos de millones de años cuando los animales salieron del agua. Como ustedes saben, los animales hace 1000 millones de años vivían en el mar. La vida existía exclusivamente en el mar. Pues por esa fecha los animales salieron del agua. Cuando los animales vivían en el agua tenían una especie de vejiga, era una especie de reservorio que utilizaban, que llenaban y que vaciaban y que les permitía pues, flotar más o flotar menos. Pues bien, cuando los animales se hicieron terrestres y ya cuando llegaron y se convirtieron en mamíferos, estos mamíferos convirtieron ese reservorio en un almacén para guardar los depósitos, los residuos nitrogenados y después expulsarlos. La vejiga tiene dos misiones. Una misión que es el almacenamiento de la orina a baja presión y una segunda misión que es la expulsión de esta orina, pero la expulsión en el momento y en el lugar adecuado. No somos solo los seres humanos los que tenemos esta capacidad de expulsar la orina en el momento y en el lugar adecuado. Muchos mamíferos también lo pueden hacer. Solo en los animales primitivos este vaciado de la vejiga es automático. En otras palabras, la vejiga se comporta de dos formas. La vejiga tiene dos funciones. Una función es un reservorio, es un almacén. La vejiga es un sitio donde se almacena la orina y simultáneamente la vejiga es una bomba. Hay órganos como por ejemplo el corazón, que es exclusivamente una bomba. El corazón bombea la sangre, pero no tiene capacidad de almacenar. Pues sin embargo, la vejiga tiene la capacidad de almacenar el líquido hasta 500, 600, 700, 800 mililitros y en un momento determinado esa vejiga se contrae activamente y se vacía. Bien, la uretra. ¿Cómo funciona la uretra? Pues la uretra durante el llenado se mantiene, la uretra, mejor dicho, el esfínter durante el llenado se mantiene firmemente cerrado. Y durante la micción, esa uretra y ese esfínter se abren amplia y holgadamente. Ahora vamos a hablar de datos anatómicos y funcionales. Ante todo, vamos a definir las estructuras que mantienen la continencia. Estas estructuras son el esfínter proximal y el esfínter distal. El esfínter proximal en el sexo masculino, ahí lo tienen en la imagen en la diapositiva, eso es el sexo masculino. A nuestra izquierda vemos la imagen lateral, sagital, como diríamos, y a nuestra derecha vemos el corte coronal en el varón. Pues en el varón, en el hombre, el esfínter, como digo, el esfínter proximal va desde el cuello de la vejiga, desde la misma base de la vejiga hasta lo que se llama el verum montanum. Ahí lo ven en la imagen. El verum montanum está justo por encima de lo que es el suelo pélvico. Eso es tanto en la imagen de la izquierda como en la imagen de la derecha, lo vemos. Todo eso es esfínter, interno. Y en la mujer, ahí lo vemos, a la izquierda vemos el corte sagital o lateral, a la derecha el corte llamado coronal, pues el esfínter interno va desde la misma vejiga, desde lo que se llama el cuello de la vejiga, casi hasta el exterior, es decir, hasta el suelo pélvico, hasta el esfínter, hasta el periné. Todo eso es el esfínter
el esfínter interno. Si ahora vamos a la diapositiva anterior, vemos que hay determinadas patologías en las que, o determinadas situaciones en las que la continencia se realiza por el esfínter externo. En condiciones normales la continencia se realiza exclusivamente a expensas del esfínter interno, pero como digo, hay determinadas situaciones en las que esto cambia. Por ejemplo, en el operado de próstata. En el operado de próstata nosotros quitamos toda la glándula prostática. Ahí, en la imagen de nuestra derecha, vemos lo que es la glándula prostática que está rodeando, que se encuentra debajo de la vejiga, rodeando a la llamada uretra prostática. En el enfermo que tiene una patología de la próstata y hay que quitársela, ahí todo eso se convierte en una cavidad. Se quita la próstata y se quita la uretra prostática. Entonces, claro, el esfínter interno, naturalmente nos lo llevamos, pues en estos casos, como es el paciente operado de próstata, la continencia se efectúa a expensas del esfínter externo, del esfínter estriado. Bien, luego vamos a hablar ahora del esfínter distal. El esfínter distal funciona de dos maneras. Tiene lo que se llama el tono básico. El tono básico evita los escapes de orina, pues cuando nos movemos, cuando andamos, cuando nos sentamos, cuando caminamos, cuando hacemos un esfuerzo. Pero esto es muy curioso, porque la presión de ese anillo muscular varía dependiendo de la situación. Es decir, si nosotros estamos tumbados, ese anillo muscular, ese esfínter estriado que rodea la uretra, tiene una determinada presión. Pero si nosotros tosemos, esa presión automáticamente aumenta. O si nosotros hacemos un esfuerzo o cualquier otro movimiento que haga aumentar la presión del abdomen, ese esfínter automáticamente aumenta, se cierra más. Y esto es lo que se llama el bucle gamma. Aunque ahora hablaremos de lo que es la integración neuronal, vamos a ver primero lo que es el bucle gamma. Es decir, hay un núcleo en la columna sacra, que es capaz de percibir la señal, percibe la presión que hay en la uretra en ese momento. Eso va por las astas posteriores y entonces automáticamente se genera un reflejo que aumenta la presión de ese anillo muscular, que lo cierra. Eso es lo que se llama el bucle gamma. Es decir, la presión que hay en ese esfínter muscular varía automáticamente dependiendo de la situación en que nos encontremos. El bucle gamma. Esto que estamos hablando es el tono básico del esfínter estriado, es el tono básico, pero luego este esfínter estriado tiene una actividad voluntaria, es decir, si nosotros estamos orinando y si nosotros queremos, intencionadamente interrumpimos el chorro de la orina, interrumpimos la micción, pues eso es la actividad voluntaria del esfínter estriado. Como digo, está el llamado tono básico, que es el bucle gamma, que lo tienen ahí en la imagen, y luego la actividad voluntaria que nos permite, pues, interrumpir el chorro de orina cuando nosotros queramos. Y ahora vamos a hablar de lo que es la integración neuronal. Esto es algo muy complicado y que prácticamente pasan los años y no avanzamos. Yo les pongo aquí una imagen una imagen tomada de un libro que yo leí hace años, pero la realidad, y que fue donde yo empecé a estudiar esto, pero la realidad es que esto prácticamente no ha cambiado en todo ese tiempo. Entonces, ¿cómo es la inervación de la vejiga? ¿Cómo es la inervación de esa zona? Pues la inervación de esa zona es, si vemos a la izquierda, en la parte de arriba de la diapositiva, a la izquierda pone parasimpático. Todo el lado izquierdo de la diapositiva va a ser parasimpático y todo el lado derecho va a ser el simpático. Si nos vamos a la parte de abajo, a la izquierda de la diapositiva, que es lo que nos interesa, vemos, hay dibujada una vejiga, vemos que la vejiga está inervada por el parasimpático y por las raíces nerviosas S2, S3 y S4. Y ese nervio, esos son los llamados nervios
pélvicos o erectores. Esa es la inervación parasimpática de la vejiga. Insisto, he puesto este dibujo porque no he encontrado nada más claro. Y así todo les parecerá complicado, Y si nos vamos a la derecha, es la inervación simpática. Pues la inervación simpática en lo que es la vejiga llega a través de las raíces nerviosas D11, D12 y L1. Eso es lo que va. Entonces esas raíces confluyen en el llamado nervio hipogástrico. Lo tienen escrito en la parte de abajo de la diapositiva, hipogástrico. El hipogástrico es el nervio simpático que va a inervar la vejiga. Y ahora vemos, esto es un poco lo mismo, pero de otra forma. Entonces, esto es la inervación de la vejiga. Entonces, en la parte de arriba tenemos el nervio hipogástrico, que viene de las raíces nerviosas, últimas raíces dorsales y primeras raíces lumbares, y luego abajo tenemos los nervios pélvicos que inervan el cuello de la vejiga propiamente dicha, y más abajo del todo tenemos los nervios pudendos, el nervio pudendo que nos va a inervar el esfínter estriado, Como digo, verán que este dibujo es farragoso y difícil y poco claro, pero bueno, eso es lo que tenemos, es que esto es así, esto es así de complicado. Bien, asimismo, estos centros nerviosos medulares tienen conexión con el cerebro, con las vías altas. Entonces hay un centro motor del detrusor que se encuentra en el tallo cerebral. Ahí lo tienen centro motor del detrusor, ahí lo tienen en la imagen, en el tronco cerebral. Entonces, este centro motor del detrusor, ¿qué es el detrusor? El detrusor es la vejiga. El detrusor es el músculo propiamente dicho de la vejiga. Detrusor, que quiere decir, viene de la palabra latina expulsador, es el músculo expulsador, el músculo que nos permite expulsar la orina. Pues este centro nervioso del detrusor tiene conexiones con los ganglios basales cerebrales, tiene conexiones con la corteza cerebral, con el hipotálamo, con el lóbulo límbico, tiene conexiones con el resto del cerebro. Y buena prueba de ello es que distintas patologías nos dan lugar a problemas de la vejiga de los esfínteres. Por ejemplo, el que tiene una enfermedad de Parkinson por afectación de los nervios basales, como sabemos, pues tiene alteraciones de la vejiga que normalmente va a ser una vejiga hipertónica. El que tiene un accidente cerebrovascular o el que tiene una atrofia cerebral, dependiendo de la zona, va a tener distintas patologías en la vejiga. Pero es curioso que no es posible relacionar una lesión en determinado punto del cerebro con una determinada patología. Eso es muy complejo, eso no es automático. Si se lesiona un sitio del cerebro, un sitio concreto del cerebro, hay lesión de la vejiga de los esfínteres, pero no es siempre la misma, es variable. Es decir, es lo que hemos dicho antes, es algo desconocido, Bien, visto esto, ahora vamos a hablar de los métodos de investigación de los trastornos miccionales. Métodos de investigación de los trastornos miccionales. Lo primero, como siempre, lo más importante de todo es la historia clínica. Si nosotros, después de hablar con el paciente, no tenemos una idea muy clara de lo que hay, de por dónde va la cosa, luego, por muchas pruebas que hagamos, difícilmente lo vamos a averiguar. Por eso la anamnesis o el interrogatorio, entre comillas, interrogatorio cordial, como se decía antes, el interrogatorio es muy importante. ¿Y qué es lo que tenemos que preguntarle al enfermo? Pues tenemos que ver estudiar sobre todo cómo tiene la micción. Entonces tenemos que averiguar si tiene deseo de orinar o si no lo tiene. Si tiene deseo o si no lo tiene. Tenemos que averiguar la frecuencia, tenemos que averiguar cada cuánto tiempo orina. Tenemos que preguntarle también si tiene urgencia miccional, micción imperiosa.
necesidad inminente de poder controlar. Eso es muy típico en determinadas patologías donde eso se asocia a una llave, el síndrome de la llave, cuando el enfermo está abriendo la puerta de su casa, cuando sabe que el cuarto de baño está cerca, y cuando está abriendo la puerta de su casa, en ese momento se orina encima porque no puede aguantar la orina. Sin embargo, si en la puerta de su casa se encuentra alguien y se distrae, entonces es capaz de aguantar una hora más. Pues todas esas cosas tenemos que saberlas, tenemos que conocerlas. Si tiene urgencia, sigamos, ¿cuándo es el inicio de la misión? ¿Y cómo es el inicio de la misión? Tenemos que averiguar también si el chorro de la orina se interrumpe, si se le corta a la mitad, o si es todo seguido, o si tiene un goteo terminal. Tenemos que averiguar también si tiene incontinencia, pero la incontinencia no es incontinencia así a secas, la incontinencia tiene nombre y apellido. Pues entonces tenemos que ver si tiene incontinencia de urgencia, cuidado, después hablaremos de eso, de urgencia, que hay distintos tipos de incontinencia. La incontinencia de urgencia es decir, que le da ganas de orinar y se orina encima. Luego está la incontinencia llamada de esfuerzo, que es totalmente distinto. Ya después profundizaremos sobre el tema, que el enfermo que tose y se le escapa la orina. Son dos tipos distintos de incontinencia. Luego está el rebosamiento, como dicen los anglosajones, el overflow. El enfermo se le escapa la orina continuamente, pero se le escapa porque tiene la vejiga para reventar. El enfermo tiene una vejiga que nos llega por encima del ombligo y la familia nos dice, no, si el enfermo orina, o la enferma orina muy bien, se orina muy bien. Entonces le tocamos la barriga al enfermo y resulta que tiene lo que decimos un globo tiene 2 litros fácilmente de orina en la vejiga. Todo eso tenemos que averiguarlo, pero tenemos que averiguarlo y palparlo y tocarlo. O sea, eso es lo que se llama la incontinencia por rebosamiento. Luego está la incontinencia refleja. En determinados tipos de vejigas neurógenas, en determinadas patologías, se produce un reflejo. ¿Un reflejo? ¿Qué es un reflejo? Pues está la vejiga llena, entonces nosotros comprimimos el vientre, el hipogastrio del enfermo, ¡pum! Y esa vejiga se vacía. Eso es la incontinencia refleja. Dentro de lo que es la historia clínica, tenemos que ver la función sexual, aunque pero vamos, hay que conocer, porque nos va a orientar en todos los sentidos. La función sexual, pues tenemos que ver cómo es el deseo, o la libido o el deseo. Tenemos que averiguar si el pene tiene una rigidez suficiente, si la erección es de calidad suficiente, si tiene orgasmo o no llega, la anorgasmia o retraso en el orgasmo, orgía, si llega a la orgía o no llega. Luego, dentro de lo que es la función sexual en el hombre, hay distintos tipos de erección. Hay una erección que es una erección llamada psicógena, que es una erección cortical, que eso es debido al nervio simpático. Y luego hay una erección mucho más consistente, mucho más eficaz, que es una erección automática, que eso se produce es debido por los nervios pélvicos y erectores, y entonces eso es un reflejo que va desde los genitales a la columna sacra S1, S2 y S4 y da lugar a la erección. Es decir, esta erección automática se debe al parasimpático sacro. Luego tenemos también, dentro de lo que es la función sexual, tenemos que ver si se produce una eyaculación normalmente. La eyaculación es debida a una serie de contracciones intermitentes de los llamados músculos bulbocavernosos e isquiocavernosos que están en esa zona y que no tenemos tiempo de escribir. Bien. Hemos visto, ahí tienen en la diapositiva, la historia clínica y luego el examen neurológico. En este tipo de pacientes tenemos que hacer un examen neurológico. ¿Y para qué es el examen neurológico? Pues el examen neurológico nos permite, ¿qué nos permite? Pues ver si el problema que tiene el paciente en su vejiga y en los esfínteres es debido a una neuropatía, es debido a una enfermedad del sistema nervioso, o si no lo es, o si esa disfunción de la vejiga y de los esfínteres tiene otras causas, que las puede tener. Pues para eso nos sirve el examen neurológico. Dentro de las pruebas neurológicas, dentro del examen neurológico, hay una prueba que es la exploración física que sigue siendo importantísima, como digo, la anamnesis, es decir, el interrogatorio cordial, el interrogatorio o la anamnesis y la exploración física siguen siendo decisivas para el diagnóstico de la enfermedad, aparte de toda la tecnología. Eso sigue siendo decisivo. Y dentro de la exploración física, en este tipo de pacientes tenemos que hacer lo que se llama el reflejo bulbocavernoso.
cavernoso. No les pongo imágenes porque es que, claro, a menudo peca uno de agobiar a la gente con imágenes, y tampoco le pongo texto por lo mismo. No se puede tener un PowerPoint y el profesor dedicarse a leer la diapositiva. Entonces, sigamos. ¿En qué consiste el reflejo bulbo cavernoso? Pues ponemos al paciente en posición de litotomía. ¿Qué es la posición de litotomía? Pues con las piernas separadas, es la posición llamada de parto para que nos entendamos. Entonces, metemos un dedo en el recto, y entonces un poco casi sin avisar, le damos un pellizco en el glande, y entonces en condiciones normales vamos a notar que el esfínter anal se nos cierra, el esfínter anal se nos cierra, y eso nos demuestra que hay una integridad en el arco reflejo sacro, reflejo bulbo cavernoso. Metemos el dedo en el recto, comprimimos el glande un poco así casi sin avisar, y entonces el anillo muscular del recto se nos va a cerrar. En la mujer lo hacemos igual, pues hacemos lo mismo, metemos un dedo en el recto y le comprimimos en el clítoris, y entonces se va a producir ese mismo reflejo. Si no hay ese reflejo, malo. Alguna patología, a menudo seria, puede haber. Bien, esto es casi lo más importante del examen neurológico. Y ahora vamos al examen radiológico. Aquí sí que hay que ponerle algunas imágenes. El examen radiológico. Bueno, se puede hacer muchas cosas, muchas pruebas. La primera prueba que podemos hacer es la cistografía. La cistografía. Aquí le he puesto en esa imagen, ven una cistografía en la incontinencia de esfuerzo. ¿En qué consiste la cistografía? Pues consiste en meter una sonda en la vejiga, y por esa sonda metemos contraste radiológico y se nos va a dibujar la vejiga. Aquí un poco a modo de prueba, en la imagen de la izquierda vemos lo que es una vejiga normal con un suelo vesical normal, y en la imagen de la derecha vemos que se baja el suelo vesical. Eso es signo de patología. El suelo vesical se convierte en un embudo, y entonces esa mujer, esa enferma, puede tener una patología del suelo pélvico o una incontinencia, es decir, una cistografía, que es la prueba por la que podemos empezar al hacer el estudio radiológico de estos pacientes. Una prueba muy importante que es la resonancia. La resonancia es capaz de dibujarnos con todo detalle la anatomía de la pelvis. Aquí ven una imagen de lo que es una resonancia, de la pelvis no vamos a entrar en detalles, pero nos dibuja muy bien, mejor que la tomografía computerizada, mejor incluso que la tomografía computerizada. El problema es que nosotros en urología no utilizamos la tomografía, utilizamos más la tomografía computerizada porque nos permite ver los cálculos, que son las litiasis, parte muy importante de nuestra patología, y usamos menos la resonancia, pero ya digo que las imágenes que nos proporciona son magníficas, y en el estudio de la patología del suelo pélvico es fundamental. No vamos a entrar en detalle, nos vamos a limitar prácticamente a mencionar estas distintas pruebas radiológicas. Luego el ultrasonido, o ecografía, como decimos nosotros, ultrasonido, como dicen los anglosajones. El ultrasonido pues puede ser de muchísimos tipos, puede ser un ultrasonido suprapúbico. Nosotros vemos que es el primero por el que hay que empezar. Hay que ver también los riñones, cuidado, no solo hay que ver la pelvis. Para estudiar la patología del suelo pélvico no hay que olvidar, hay que ver los riñones, no vaya a haber unos riñones dañados por un problema del suelo pélvico. Hay que ver el abdomen, hay que ver los riñones, que es lo que nos interesa en nuestro caso, hay que ver la vejiga, hay que ver la pelvis, hay que ver los uretres, si se ven o no, etcétera. Luego se puede hacer un ultrasonido o ecografía transrectal en el varón, o transvaginal en la mujer. Y luego esto que ven en la imagen es un ultrasonido o ecografía transperineal, donde la sonda de eco se pone en el periné. Y entonces en el esquema de la derecha vemos cómo se nos dibuja la vejiga, el útero, la vagina. La verdad que da unas imágenes bastante buenas. No les pongo más imágenes porque no hay tiempo, sencillamente. Bien. Luego, la siguiente prueba es el estudio el urodinámico. El estudio urodinámico. ¿En qué consiste el estudio urodinámico? Bueno, ahí les pongo una curva. Pues el estudio urodinámico consiste en poner una sonda en el paciente. Entonces, por esa sonda vamos a ir llenando la vejiga lentamente. Vamos llenando la vejiga con un volumen conocido de líquido. Esa sonda en su extremo tiene un sensor que nos va midiendo en todo momento la presión que hay en la vejiga. Es decir, nosotros ponemos una sonda por el que va entrando un volumen conocido de líquido y simultáneamente vamos midiendo la presión de la vejiga. Estas máquinas de hoy en día son bastante
complicadas. Tienen, como ven, tienen cuatro canales. Ahí, en la imagen de arriba, en la curva en azul de arriba, lo que medimos es la presión vesical. La presión vesical, es decir, esa imagen en azul nos mide la presión que hay dentro de la vejiga. La imagen en rojo, como está abajo el texto en rojo, nos mide la presión abdominal. ¿Y cómo medimos la presión abdominal? Pues es una sonda que ponemos en el recto. Y la imagen en verde de abajo es la presión del detrusor, que es la diferencia entre la presión abdominal y la presión vesical, que es la auténtica presión que nos interesa medir. Es la auténtica presión que nos interesa medir. Bueno, pues en estos pacientes empezamos a llenar la vejiga, entonces primero le pedimos ketosa, le pedimos ketosa, entonces eso nos permite ver el reflejo del detrusor. Eso que hemos comentado antes, de que cuando tose automáticamente ese anillo muscular se cierra, curiosamente, a una rapidez increíble se cierra, pues entonces eso lo podemos comprobar mediante la cistografía. Luego primero vemos la tos, es decir, si hay respuesta, si el reflejo del detrusor funciona. Luego preguntamos al paciente cuándo tiene el primer deseo. El primer deseo de orinar lo tiene cuando hay en la vejiga entre 100 y 150 mililitros. ¿Cuándo tiene fuerte deseo? Ya cuando hay 300, 400, 300 mililitros. ¿Cuándo tiene ya? ¿Y cuándo es imposible? Ya cuando no puede aguantar más, pues puede ser 600, 700, pocas veces llegan a 800 mililitros. Entonces, eso en definitiva, eso es lo que averiguamos con una cistografía o con un estudio urodinámico. Lo que sí quiero decir es que el estudio urodinámico, yo no quiero decir que ahora está un poco pasado de moda, pero lo que sí quiero decir es que esto hay que estudiarlo siempre en el contexto clínico del paciente. Esto es una prueba más dentro de todo el estudio del paciente. O sea, es algo que nos puede ayudar a llegar al diagnóstico. Cuidado, no abusemos de ello. Luego, dentro del estudio urodinámico, primero hemos hablado de la cistometría, y ahora vamos a hablar de la flujometría. La flujometría es una prueba que se utiliza muchísimo, porque además tiene la ventaja de que es una prueba no invasiva. ¿Qué quiere decir no invasiva? Que no hay que sondar al enfermo. Porque claro, el sondaje del paciente siempre conlleva un riesgo de infección. Aquí no. ¿Qué es la flujometría? Pues muy fácil, la flujometría nos mide la fuerza del chorro de la orina. Es decir, hacemos orinar al paciente en una especie de embudo que termina en un recipiente donde hay un sensor y nos mide la fuerza del chorro de la orina, es decir, el caudal de la orina. Un varón que orine normal, un varón que orine con mucha fuerza, tiene 25 mililitros por segundo. Aquí en la curva, pues no sé exactamente, pero ese puede tener unos 15 mililitros por segundo, que es una fuerza miccional adecuada. En la curva de abajo vemos un paciente obstruido, vemos como esa curva corta y alta que es la curva de una micción normal, pues se aplana, se alarga y hay distintas interrupciones. Eso es la flujometría, que es una prueba muy utilizada, insisto, siempre orientativa, cuidado, siempre orientativa, que hay que verla dentro del contexto clínico y que nos puede ayudar al diagnóstico. Y ahora vamos a hablar a continuación de la clasificación urodinámica de las vejigas neurógenas, o de la clasificación de las vejigas neurógenas. Como dije antes, hace años se intentó relacionar las distintas lesiones, las distintas patologías cerebrales o medulares o neurológicas, relacionarlas con distintos problemas de la vejiga, de los esfínteres, pero se ha visto que eso es muy complicado. No hay fácilmente relación. Sí, sabemos que, por ejemplo, el enfermo que tiene Parkinson pues tiene una vejiga hiperactiva, pero no siempre ocurre, no se puede relacionar. Entonces, esta clasificación, que es una clasificación que tiene ya años, y es perfecta, porque es lo más sensato del mundo. Entonces, ¿cómo se distingue? La vejiga normal. Una vejiga normal pues puede tener un esfínter normal, un esfínter hiperactivo o un esfínter inactivo. Luego, en segundo lugar, la vejiga hiperactiva. Pues puede haber una vejiga hiperactiva con un esfínter que tenga una contractilidad, una capacidad de contracción normal. Puede haber una vejiga hiperactiva con un esfínter hiperactivo, lo cual es mala cosa, porque eso produce alta presión en la vejiga y puede dar lugar a serios problemas, porque esa alta presión se transmite a los riñones. Eso es lo que se llama una dissinergia vésico-esfínteriana. Una vejiga hiperactiva. Si seguimos abajo, podemos tener una vejiga hiperactiva con un esfínter inactivo.
Y si nos vamos ya abajo del todo, a la izquierda vemos vejiga inactiva, es una vejiga paralítica, es una vejiga paralítica. Pues entonces puede haber una vejiga paralítica con un esfínter normal, con un esfínter hipertónico, hiperactivo y con un esfínter también flojo, sin fuerza ninguno. Esta es la clasificación de las vejigas neurógenas que me parece que es la clasificación más sensata del mundo, Bien, mi tema, yo a lo que voy encaminado voy a hablarle todo esto es el preámbulo para hablarle de una patología que es la incontinencia urinaria de esfuerzo en la mujer. ¿Y por qué voy a hablarle de esa patología? Pues sencillamente porque es la más frecuente, porque es que el 90%, el 80% de los pacientes con disfunciones del suelo pélvico son mujeres que tienen incontinencia de esfuerzo. Y por eso por lo que le voy a hablar de ese tema. Pero para hablar de la incontinencia de esfuerzo, antes hay que saber una serie de patologías del suelo pélvico que pueden ir acompañadas de incontinencia o no, pero hay que conocerlas, Entonces esto es lo que vamos a hablar del prolapso del suelo pélvico, el prolapso del suelo pélvico. Pues el prolapso del suelo pélvico es un descenso. El prolapso del suelo pélvico es un descenso de una o más de las estructuras pélvicas. No les pongo ahora mismo imágenes, no les pongo texto, porque creo que no es bueno. Descenso de una o más de las estructuras pélvicas a través de la vagina. Una o más de los órganos de la pelvis se salen a través de la vagina, ¿Y qué órganos se pueden salir a través de la vagina? Bueno, pues se puede salir el útero, el cuello uterino, el útero entero, se puede salir el ápex vaginal. ¿Qué es el ápex vaginal? El ápex, el vértice de la parte de arriba de la vagina. Se puede salir, ahora después todo eso lo complementaremos con imágenes. Sigo. Se puede salir la pared anterior de la vagina, es decir, la que pega con la vejiga, y se puede salir la pared posterior de la vagina, es decir, el recto. Todo eso es lo que se puede prolapsar, salir. Bien, antes de eso, ¿qué es el suelo pélvico? Pues el suelo pélvico son una serie de músculos que se extienden a lo largo del fondo de la pelvis. Ahí tienen esa imagen donde a nuestra derecha está el recto y a nuestra derecha está el sacro, y por el lado contrario, a nuestra izquierda está el pubis. Pone vagina, uretra, está el pubis. Pues el suelo pélvico, como digo, son una serie de músculos que se extienden desde el pubis hasta el sacro, a todo lo largo del fondo del abdomen, forman una especie de hamaca. El suelo pélvico es una hamaca muscular que va desde el sacro hasta el pubis, ocupando todo este fondo del abdomen. El suelo pélvico tiene 3 aperturas. ¿Cuáles son las 3 aperturas que tiene el suelo pélvico? Pues tiene delante atrás, ahí lo tienen en la imagen. Lo que pasa es que, perdón, que no puedo señalar. De delante atrás, primero la uretra. ¿Cuál es el siguiente? La vagina, y en tercer lugar el recto. El suelo pélvico tiene que tener, en condiciones normales, tiene que tener una fuerza, una consistencia suficiente para contener los aumentos de presión. ¿Cuándo se produce un aumento de presión? Pues con la tos. Cuando tose, el paciente no se le puede escapar la orina, ni las heces. Cuando tose, cuando se ríe, cuando estornuda o cuando hace un esfuerzo. O sea, el suelo pélvico tiene que tener una consistencia adecuada y suficiente para sostener, para contener, para aguantar todos esos aumentos de presión. Sigamos. Ahí ven la anatomía normal del suelo pélvico. A nuestra izquierda, ven por delante, perdón que no puedo señalar, por delante, el pubis, una vejiga normal con su uretra, la vagina, el útero bien posicionado. El útero en condiciones normales está apoyado sobre la cúpula de la vejiga, aunque muy a menudo está en retroversión, está hacia atrás, y el recto, y por detrás ya el sacro. Esa es la anatomía normal de la pelvis, la anatomía normal de la pelvis. Bien. Estos órganos se pueden descender. Estos órganos se pueden descender.
Entonces, ¿qué es lo que ya lo hemos mencionado antes? ¿Y qué puede descender? Pues puede ocurrir que la vejiga, ahí lo ven, la vejiga se salga, se meta un poco en dirección a la vagina. Y eso es lo que se llama un cistocele grado 1. Ahí ven cómo esa vejiga, si nos vamos hacia atrás, esa es la anatomía normal, pues esa vejiga empieza a salirse ya por el suelo, a través de la vagina. Este es un cistocele moderado, un cistocele moderado. Un cistocele grado 2, ya es un cistocele ya medianamente importante, Vemos como esa vejiga desciende y ya llega a la altura, propiamente del periné. Ven el hueso pubis a la izquierda en blanco y vemos como esa vejiga en gran parte se ha metido en la vagina y asoma por fuera, de la vagina. Ahí se ve, está dibujado, perdón que no puedo enseñar, la uretra. Y ahora después comentaremos, porque esta paciente con esa anatomía de esa forma, a esta paciente no se le escapa la orina, por la anatomía que tiene tal y como está dibujada ahí, pero ahora después comentaremos por qué ocurre eso. Este es un cistocele ya medianamente importante, grado 2. Y ahora vamos a ver un cistocele grado 3. Todavía más se sale esa vejiga ya asoma ya ampliamente por la vagina. ¿No lo ven ese bulto? ¿Cómo ven abajo el suelo pélvico? ¿Cómo esa vejiga asoma a través de la vagina? No vamos a hablar de la etiología de estas patologías, de estas enfermedades. Tampoco vamos a hablar de los tratamientos, porque claro, esto lo que voy a hacer es limitarme a mencionar estas distintas enfermedades que pueden ir acompañadas de incontinencia de esfuerzo, pero no hay tiempo para hablar de todas ellas, solo mencionarlas, solo saber que existe. Pues esto es un cistocele, como ven ahí, un cistocele grado 3, donde la vejiga ya se sale ampliamente. Media vejiga está fuera a través de la vagina. Luego puede ocurrir que se descienda la uretra. Esto es una patología, la uretra, perdón, está mal escrito, uretrocele. Puede ocurrir que descienda la uretra. Después hablaremos de eso. Puede ocurrir que descienda la vejiga y la uretra. La vejiga y la uretra grado 1. Aquí sí que habrá incontinencia. ¿Por qué? Después lo veremos. Después veremos por qué en el cisto-uretrocele, aunque sea grado 1, hay incontinencia. Después lo comentaremos. Un cisto-uretrocele grado 3. Es decir, es un poco lo mismo del cistocele grado 3, pero con la diferencia de que aquí se escapará la orina. Después lo comentaremos. ¿Ven cómo esa vejiga se ha salido, está por fuera del suelo perineal, pero cómo esa vejiga, cómo la anatomía de esa uretra ha cambiado y es distinta? Después veremos por qué en el cisto-uretrocele grado 3 se escapa la orina. Aquí ven un caso clínico de un cistocele. Un cistocele, ponemos a la paciente en posición de litotomía, aquí hemos puesto un separador, a veces un espéculo que se llama, le pedimos a la paciente que tosa, tose, ¡pum!, y se nos sale la vejiga. Ahí lo tiene. Eso es un cistocele moderado. A ver, tosa, se nos escapa se sale la vejiga. Y no se escapa la orina, o sí se escapa la orina. Después veremos en qué consiste todo esto. Este es un cistocele grado 3. Aquí ven cómo se ha salido, gran media vejiga está fuera. Pero sin embargo aquí, que es un cistocele grado 3, aquí no se escapa la orina. ¿Por qué? Después lo veremos. Esto es un tema muy curioso, que es una analogía. Bonnet fue un gran estudioso de estas distintas patologías. Entonces, la analogía de Bonnet, nosotros cogemos un guante quirúrgico, le damos la vuelta y entonces dejamos un dedo metido para adentro, como ven ahí, a la izquierda. Entonces, lo inflamos un poco, lo llenamos un poquito de aire. Entonces, comprimimos el guante y vemos cómo ese dedo anular que estaba metido para adentro, ¡pum!, se sale hacia afuera. Ese es el mecanismo de todos estos prolapsos. Esta comparación a mí me gusta porque nos da una idea muy buena de por qué el aumento de presión en el abdomen da lugar a todas estas patologías. Es curioso, la prueba de Bonnet, la analogía de Bonnet para demostrar cómo un aumento de presión en el abdomen ¡pum!, hace que se salgan los órganos. Bien, hemos hablado del cistocele, de la salida hacia afuera de la vejiga en su
distintas gravedades, grado 1, grado 2, grado 3. Hemos hablado del cisto uretrocele, cómo dependiendo de la gravedad, pues claro, cómo hay distintas gravedades en este problema. Y ahora vamos a hablar del prolapso uterino. ¿Qué es el prolapso uterino? Pues está explicado, la salida del útero. El útero pues también se puede salir, lo mismo que se sale la vagina, perdón, la vejiga y arrastra la vagina, pues se sale el útero. Entonces, ¿y por qué se sale? Eso claro que tiene su explicación, pero eso no lo vamos a hablar, no tenemos tiempo, pero ocurre y es muy a menudo, Entonces el cuello uterino, en vez de estar en su posición anatómica normal, arriba, pues se sale y entonces en el grado 1 pues vemos que está próximo al suelo pélvico, próximo al esfínter. Puede haber, aquí en esta diapositiva, vemos cómo el útero ya asoma, el hocico de Tenca, ese cuello uterino, ese cuello asoma ya, es visible ya desde el exterior, está fuera, está asomando por el esfínter, a través del suelo pélvico. Y aquí vemos ya un prolapso grado 3, como el útero está ya totalmente fuera, pero hay casos más graves, hay casos más graves. Observen en este caso cómo incluso es más grave que en el dibujo que le hemos puesto ahí. Como todo eso que se ve ahí no es vejiga, todo eso que se ve ahí, el útero entero, el cuerpo uterino entero, fuera en el exterior, vamos, lo que es fuera. Y ahí en el extremo, pues se ve el cuello, propiamente dicho, lesionado por el roce, por estar en el exterior. Un prolapso uterino grave, Estas patologías tienen su tratamiento, claro que tienen su tratamiento. Después hablaremos de ello, pero quiero mencionar un poco como nota anecdótica que los pesarios son unos dispositivos que tienen muchas formas y tamaños de goma que se meten en el fondo de la vagina y que tratan de controlar, de mantener en su sitio al útero. El útero pueden ser de utilidad, pero la realidad es que en los casos graves o medio graves el tratamiento es tratamiento quirúrgico, el prolapso. Bien, bueno, hemos visto que se sale la vejiga, y la uretra, se sale el útero en mayor o menor escala. ¿Y qué es lo otro que se puede salir, que dijimos antes? ¿Qué es lo otro que queda por salir? Pues el recto también se sale por ahí. Todavía quedan más cosas que se salen, todavía quedan más cosas. Pues el recto se sale, pues puede haber un rectocele. Claro, ahí lo que se sale es a través de la pared posterior. Anatómicamente hablando, el recto se sale por la parte de atrás. Clínicamente lo vemos. Ponemos a la paciente en posición de litotomía y vemos que el bulto no viene de delante de la vejiga, viene de atrás, del recto. Ahí vemos un rectocele moderado, un rectocele grave. El recto, solo si metemos el dedo por el ano, vamos, es que lo sacamos a través de la vagina, como ven ahí, un rectocele grave. Y luego, ¿qué es lo otro que se puede salir por ahí? Pues se puede salir la vejiga, se puede salir el útero, se puede salir el recto. ¿Y qué más se puede salir por ahí? Pues se puede salir el intestino delgado. El intestino delgado también se sale por ahí, el intestino delgado. Esto es lo que se llama enterocele. Aquí está dibujado arriba, creo que este es un dibujo bastante bueno, en blanco el intestino delgado. Pues el intestino delgado pues se sale también y asoma por ahí. ¿Pero cuándo ocurre esto? No vamos a hablar de etiología, no vamos a hablar de tratamiento de todas estas patologías, pero sí quiero decir que esto casi es el enterocele, es decir, la salida del intestino delgado por la vagina ocurre casi exclusivamente en pacientes operadas. Una paciente que tiene un cistocele, o un cistocele y un rectocele, la operamos, ponemos la vejiga en su sitio, ponemos el recto en su sitio, entonces dejamos la vía abierta, dejamos el camino para que se salga el intestino delgado. El intestino delgado es lo que se sale por ahí, el enterocele. ¿Tratamiento? Pues quirúrgico, claro, quirúrgico. Este es un enterocele más grave todavía más intestino hay fuera del abdomen, enterocele grave. Bien, y ahora ya vamos a lo que... Todo esto es, como digo, el preámbulo para hablar de la incontinencia de esfuerzo en la mujer. ¿Y por qué? Pues ya lo he dicho, la incontinencia de esfuerzo es una patología enormemente frecuente, que produce un gasto social, un gasto económico y de recursos sanitarios y de pañales y de tremendo, y por eso es por lo que es el tema del que vamos a tratar. Incontinencia de esfuerzo. Aquí no me gusta poner texto en las diapositivas, me gusta, no porque creo que no debe ser, pero aquí sí que lo he puesto, un poquito de texto sí que he puesto. La incontinencia de esfuerzo es un síntoma.
un síntoma. El paciente nos cuenta que tiene la paciente, bueno, también la hay en el varón, cuidado, pero aquí nos vamos fundamentalmente a la mujer. La paciente nos cuenta que tiene una pérdida involuntaria de orina relacionada con los esfuerzos o con los movimientos. ¡Ay, que toso! ¡Pum! Se me escapa la orina. Por la noche no tengo problema, por la noche duermo sin problema ninguno, pero cuando toso, hago un esfuerzo, ¡pum! Se me escapa una orina. Eso es un síntoma. Y la incontinencia de esfuerzo es también un signo, es decir, lo que vemos nosotros, un signo que consistente en la observación de la pérdida involuntaria de orina por la uretra en cuanto aumenta la presión abdominal. Con observación, nosotros tenemos que ver esa pérdida de orina, en cuanto aumenta la presión abdominal. Como no veamos esa pérdida de orina, no hay tal patología. Un síntoma y un signo. Antes de eso, quiero decir que, claro, antes de eso, la incontinencia de esfuerzo genuina, que es lo que tenemos aquí, claro, un aumento de la presión abdominal hace que aumente la presión vesical, y ese aumento de la presión vesical supera la resistencia de los mecanismos de cierre uretral. Aumento de la presión abdominal, aumento de la presión vesical. Ese aumento de presión vesical supera los mecanismos de cierre de la vejiga y entonces se produce el escape de orina. Esa es la incontinencia de esfuerzo genuina. Hay otros tipos de incontinencia que hay que saber distinguir bien. ¿Y eso cómo lo vamos a distinguir? Pues casi lo vamos a distinguir con la clínica, con lo que nosotros hablamos con el paciente. ¿Y cuáles son? El rebosamiento, como lo llaman los anglosajones, el overflow. No, si el paciente orina muy bien, el paciente orina muy bien, está todo el día orinando, no, si el problema con la orina no tiene. Levantamos la sábana, o levantamos la ropa, lo palpamos y tiene una vejiga hasta el ombligo, o por encima del ombligo, tiene una vejiga de 2 litros. Eso es un rebosamiento, claro, es que no puede más, y la orina se sale continuamente. Un rebosamiento, cuidado, que muy a menudo nos encontramos con esos enfermos que llevan semanas, meses con esa patología y vengan a darle pastillas, vengan a darle antibióticos y nadie le ha mirado la barriga al paciente. Mucho cuidado, no vaya a tener un rebosamiento. Y luego está la incontinencia de urgencia, que se distingue nada más que hablando con el paciente. La incontinencia de urgencia, el paciente nos dice, es que me entra ganas de orinar y no puedo aguantar. O sea, no es que se escape la orina con la tos, no es que se escape la orina sola, no. Es que le entra ganas y no puede aguantar y por eso se orina encima. Y eso hay que diagnosticarlo. Y eso yo lo veo, no es tan complicado. Es simplemente dialogando con el paciente. Incontinencia de urgencia. Bien. Ahora vamos a hablar de fuerzas de la incontinencia. Aquí le pongo texto también. Le pongo texto porque creo que es muy importante. Una uretra intacta para las fuerzas de la continencia. Una continencia eficaz requiere, una uretra intacta que tenga un soporte anatómico adecuado. Un soporte anatómico adecuado de forma que la presión abdominal se transmita al cuello y a la uretra. Y una uretra, y entonces para que no se escape la orina, tiene que aumentar la presión abdominal, para aumentar la presión abdominal, ese soporte adecuado tiene que impedir el escape de orina. Bien, tiene que haber estrógeno, cuidado. En la gran mayoría de estas enfermedades aparecen en la menopausia. Son mujeres, aunque tuvieron partos difíciles, pero bueno, se van defendiendo, no tienen problemas, y cuando les llega la menopausia se les escapa la orina. La disminución de los estrógenos disminuye la presión de cierre uretral. Eso es fundamental en la etiología de estas enfermedades. Muy bien. Tiene que haber un soporte anatómico. ¿Cuál es el soporte anatómico? Bien, la uretra femenina, que es la patología a la que vamos a estudiar, la uretra femenina tiene en la imagen de la izquierda, vemos en la porción central, en la imagen de la izquierda a la izquierda, esa es una imagen lateral, perdón que no puedo señalar, a la izquierda está el pubis. O sea que ese es un corte sagital, una visión lateral. Bien, pues la uretra femenina tiene en la parte más próxima a su luz, tiene un plexo venoso.
Luego, inmediatamente por fuera de ese plexo venoso, hay una serie de fibras longitudinales que van desde el cuello hasta prácticamente hasta el exterior. Ahí se ve muy bien, una serie de fibras longitudinales que recorren toda la uretra. Y por fuera de esas fibras longitudinales hay una serie de fibras circulares. En la imagen de la derecha vemos lo mismo, vemos la luz uretral que está muy pequeña, luego alrededor el plexo venoso, luego por fuera las fibras musculares longitudinales y luego las fibras transversales. Las fibras transversales. Bien, bien. El soporte anatómico. Este dibujo es muy bueno, es muy bueno. Ahí ven el pubis, ahí ven el pubis, ven la uretra, justo inmediatamente debajo del pubis es la uretra, y justo debajo, justo alrededor de la vagina hay un músculo que se llama PPM, puboperineal muscle, músculo puboperineal, que sale del pubis, rodea a la uretra y la vagina y vuelve. Tiene una forma de horquilla, es una especie de cabestrillo. ¿Sabes lo que es un cabestrillo? Lo que se pone aquí alguien que tiene un brazo lesionado. Es una especie de cincha, lo que se le pone a los caballos, algo que mantiene la uretra y la vagina en su sitio. El músculo PPM, puboperineal. Luego hay otros músculos que también contribuyen a mantener la uretra en su sitio, que es el PAM, el músculo puboanal. O sea, en definitiva, lo que les quiero demostrar en esta imagen es cómo saliendo del pubis a un lado y al otro de la uretra y de la vagina hay una serie de músculos que la mantienen en su sitio, la mantienen pegada al pubis. Y ese es el fundamento de la continencia. Vayamos a la siguiente. Entonces, aquí vemos otra imagen, como vemos en amarillo el hueso pubis, ven una flecha, justo en el extremo de la flecha está la uretra, a continuación de la uretra, un poco así en forma de media luna, está la vagina. Esta imagen es demostrativa. Pues bien, leamos el texto. Con el aumento de la presión abdominal, la uretra es comprimida contra las estructuras de soporte. Con el aumento de la presión abdominal, la uretra es comprimida contra las estructuras de soporte. Es decir, hay una horquilla, es lo que hemos dicho antes, hay una horquilla alrededor de la uretra que impide el desplazamiento posterior de la misma. Está fija, pegada ahí al hueso pubis. Eso es lo fundamental para que exista una continencia. En la bipedestación, el cuello vesical está cerrado y la uretra está sujeta y fija en una posición retropúbica. Bueno, esto un poco confirma lo que ya hemos dicho. En la bipedestación, el cuello vesical está cerrado y la uretra está sujeta y fija en una posición retropúbica. Bien, si nosotros hacemos una cistografía, ya hemos hablado antes de lo que es una cistografía. ¿Qué era una cistografía? Metemos una sonda en la vejiga, metemos contraste y lo rellenamos. Pues entonces, si nos vamos a la imagen de la derecha, vemos lo que es la situación de relajación. Ahí se ha retintado un poquito con un rotulador para que se vea bien. Entonces, en condiciones normales, vemos que el suelo de la vejiga, que se ve ahí muy bien, el suelo de la vejiga forma un ángulo con la uretra que no debe pasar de más de 90 a 100 grados. Esa es la anatomía normal de la uretra, el ángulo uretrovesical posterior, que no debe pasar más de 90 o 100 grados. Ahí a la derecha pone relajación. Sin embargo, en una enferma que tenga patología del suelo pélvico, una incontinencia, vemos que con el esfuerzo, o a veces casi sin el esfuerzo, ese ángulo se agranda. Entonces, ese ángulo que no debería superar los 90 o 100 grados, se pone casi en 180 grados. Eso es la patología. Y eso es lo que va a dar lugar a la incontinencia. Entonces hacemos una cistografía lateral. La imagen no es muy buena, pues porque la cistografía lateral, pues porque se nos interponen los fémures. Pero después veremos cómo se arregla, después veremos cómo se subsana eso, Bien, aquí vemos lo que es el ángulo de la vejiga, el ángulo llamado uretrovesical. El ángulo uretrovesical. Ven ahí la vejiga, ven ahí a la izquierda de la imagen dibujado un esquema de lo que es el hueso pubis, y ahí ven cómo ese ángulo uretrovesical
en condiciones normales no debe pasar de 90 grados. Esa es la situación normal. Ahí arriba, ahí a la derecha lo tienen puesto, normal. Esa es la situación normal. Y ahora puede ocurrir que ese ángulo uretrovesical esté aumentado, y ese ángulo, como vemos ahí, ese ángulo de la uretra con el suelo de la vejiga está en 150 grados, grados. Eso es la patología, eso es lo que da lugar a la incontinencia de esfuerzo. Esa uretra se ha alejado, se ha desplazado de su posición anatómica normal, y entonces eso es lo que da lugar a la incontinencia. Eso es lo que da lugar a la incontinencia. Es muy importante saber, aquí en esta imagen lo vemos, lo que es la transmisión de presión. Cuando hay un aumento de presión abdominal, si nos vamos a la imagen de la izquierda, vemos como esa flecha, como esa presión se transmite a la cúpula de la vejiga. Pero en condiciones normales, esa presión abdominal, esa subida de presión abdominal, con la tos, con los esfuerzos, con lo que sea, se transmite también a la uretra. ¿No ven esas flechas más abajo en el dibujo de la izquierda? Cómo la uretra se cierra simultáneamente, el cuello de la vejiga y la uretra se cierra simultáneamente. Sin embargo, si esa uretra se ha descendido, se ha variado de su posición anatómica normal, esa transmisión de la presión no va a llegar a la uretra, con lo cual se va a producir la incontinencia. Bien. Entonces, la cirugía, como ven en la imagen, otro texto que vamos a leer, la cirugía de la incontinencia de esfuerzo consiste en llevar la uretra y el cuello vesical a su posición anatómica normal para restaurar el ángulo uretrovesical normal. Ese es el secreto de la cirugía de la incontinencia de esfuerzo, llevar la uretra y el cuello vesical a su posición anatómica normal. Lo pongo en texto para que quede claro. Bien, aquí vemos un corte sagital del suelo pélvico, de izquierda a derecha, bien, la vejiga, el útero, el recto. En la incontinencia de esfuerzo podemos hacer una cistometría. Es lo mismo que hemos mencionado antes, una cistometría. Y entonces veremos que si le pedimos al paciente que tosa, aquí a la izquierda, en la parte de la izquierda de la curva, arriba tenemos la presión vesical en azul, en rojo la presión abdominal y en verde la diferencia de presión de una y de otra. Pues le pedimos al paciente que tosa, pues con la tos no se va a producir ese arco reflejo, no va a aumentar la presión. Ahí lo tienen escrito en amarillo. Con la tos la presión del detrusor, que está en verde, se mantiene baja. Bien, esto es la cistometría, pero la realidad es que la urodinámica en el estudio, en la investigación de la incontinencia de esfuerzo tiene poca utilidad, pero en fin, lo he querido mencionar. Entonces, en estos pacientes, un poco lo que hemos visto antes, en estas pacientes, si hacemos una cistografía, veremos que a la cistografía, repito, metemos una sonda en la vejiga, metemos contraste y se nos dibuja la vejiga. Pues si en condiciones normales, el suelo de la vejiga está plano, tal y como vemos en la imagen de la izquierda, pero si hay una incontinencia de esfuerzo, ese suelo adopta la forma de un embudo, es decir, ese suelo se ha descendido. Bien, esto es una cosa muy curiosa, muy interesante y muy útil que tenemos que saber. El método de la cadena del lavabo. Como hemos dicho antes, el problema de la cistografía, como tiene que ser lateral, pues claro, se nos interponen las cabezas de los fémures en la vejiga y no los vemos bien. Y entonces a alguien se le ocurrió pues meter con una sondita, se mete una cadena de lavabo en la vejiga de forma que ese ángulo que se nos dibuje perfectamente el ángulo uretrovesical. Y ahí ven, en la imagen de la izquierda vemos la cadena de lavabo por la uretra que se va a la izquierda, que se va a nuestra izquierda y nos dibuja, ahí podemos ver cómo ese ángulo es menos de 90 grados. Y sin embargo, en la incontinencia podemos ver cómo ese ángulo de la uretra con el suelo vesical se ha aumentado. Esto es una técnica muy curiosa, pero muy ingeniosa también, muy ingeniosa. La cistografía con cadena. Pero bueno, nosotros lo que tenemos que hacer, como hemos dicho antes, nosotros no se puede hablar de incontinencia de esfuerzo si nosotros no podemos ver, si nosotros no vemos salir la orina con la tos o con los esfuerzos, no se puede hacer el diagnóstico de incontinencia de esfuerzo. Entonces está el test de Bonney. Nosotros ponemos a la paciente en posición de litotomía, nos cercioramos de que la vejiga esté llena, medio llena, entonces le pedimos que tose. La paciente tose. ¡Oh!
nos apartamos para que no nos caiga encima. Entonces vemos cómo se sale un chorro de orina. Y entonces nosotros con el dedo, o mejor, no con el dedo como está en el dibujo, sino con un estilete, con cualquier instrumento, a un lado de la uretra para no comprimirla, levantamos el suelo de la vagina. Es decir, llevamos la uretra a su posición anatómica normal. Le pedimos que tosa y entonces comprobaremos que ya no se escapa la orina. Ese es el test de Bonney. Con el dedo no, porque podemos sin querer oprimir la uretra, entonces nos puede confundir. Pero cogemos un estilete o cualquier instrumento pequeño, a un lado de la uretra, llevamos la uretra y el suelo vesical hacia arriba, lo pegamos hacia el pubis y comprobaremos que la orina con la tos ya no se escapa. Esa paciente, ese es el diagnóstico de incontinencia. No hay que hacer más pruebas, ni más urodinámica, ni más nada. Ya tenemos el diagnóstico de incontinencia. Hombre, comprobar que no hay otra patología, pero así se diagnostica la incontinencia de esfuerzo, con el test de Bonney, con la prueba de la tos. ¿Y cuál es el tratamiento de la incontinencia de esfuerzo? Esto es una imagen que yo he tomado de un libro que leí hace años, pero lo tengo ahí guardado como oro en paño. Está en inglés: tratamiento de la incontinencia de estrés, como dicen ellos, o de esfuerzo. Dice, el principio básico es prevenir el descenso anormal de la uretra. El principio básico es prevenir el descenso anormal de la uretra que ocurre durante los aumentos de presión abdominal. ¿Está claro? Hay que prevenir el descenso anormal de la uretra que ocurre durante los aumentos de la presión abdominal. Y pasemos a la siguiente. Entonces, Stame, que fue uno de las personas que más ha contribuido al estudio y al tratamiento de la incontinencia de esfuerzo, Stame dijo, una incontinencia de esfuerzo curable en mujeres debe definirse literalmente como la demostración visual de una pérdida simultánea de orina con el aumento de la presión abdominal. Es decir, le pedimos a la enfermera, a ver, tose, y se escapa la orina. Ahí tenemos una incontinencia de esfuerzo. Entonces, sin esta demostración, ninguna paciente debe ser operada de incontinencia de esfuerzo. Eso es una auténtica sentencia, vamos. Eso es una afirmación fundamental. Y ahora vamos a hablar de las distintas técnicas del tratamiento de la incontinencia de esfuerzo, que son muchas, pero todas consisten en lo mismo, en definitiva, en llevar la uretra a su posición anatómica normal, es decir, a una posición anatómica más superior y más anterior, a su sitio, pegado detrás del pubis. La técnica más antigua, la primera que salió, las tienen todas: cabestrillo o bandeleta, o el sling, como lo llaman los anglosajones, bandelet, como llaman los franceses, cabestrillo, como decimos nosotros, la técnica de Marshall-Marchetti, Krantz, que fue el tercer autor, Krantz con K. Luego está la colposuspensión o técnica de Burch, la suspensión endoscópica, el TVT, Tension Free Vaginal Tape y Transobturator Vaginal Tape, ahora lo veremos, y luego hay otras técnicas, silicona y demás. Bien, vayamos a la primera, el cabestrillo o la operación del sling, como llaman los anglosajones. El primero, hubo intentos desde principios del siglo XX, se hicieron técnicas similares, pero en fin, el que más la puso en moda fue un tal Milling en Londres en los años 40. Milling, M-I-L-L-N. Milling, en Londres. Entonces, ¿en qué consiste su técnica? Pues hace una incisión, llega a la fascia abdominal, aquí a la derecha, a nuestra derecha está el ombligo, y a la izquierda es una incisión longitudinal abdominal, lo que vemos ahí. A la derecha está el ombligo, a la izquierda estarían los genitales. Se toma una cinta aponeurótica desde el ombligo al pubis. Está claro, ¿no? Se toma una cinta desde el ombligo al pubis. Entonces, esa cinta, ahí en el dibujo de arriba, en la parte de arriba del dibujo de arriba, perdón que no puedo señalar, tenemos el pubis y la uretra. Se ha disecado la uretra, se ha despegado la uretra de la vagina. Entonces esa cinta, esa bandeleta, ese cabestrillo se pasa por debajo de la uretra. Entonces en la imagen de la derecha vemos cómo esa bandeleta, esa cincha, se va a fijar a la aponeurosis. Ahí tenemos la operación ya terminada. Es decir, cogemos una cinta de aponeurosis, la pasamos por debajo de la uretra, y la fijamos de nuevo arriba. Es decir, hemos restaurado la anatomía normal. Esta es la operación que puso en moda Milling, que es la operación de sling o el cabestrillo. El cabestrillo. Bien. Vamos simplemente a limitarnos a comentar todas las técnicas que hay, que esa es mi misión. Luego está una técnica magnífica, que es la técnica de Marshall-Marchetti. Aquí en el dibujo Marshall-Marchetti, aquí en la
el dibujo de arriba, arriba del todo está el pubis, arriba del todo está el pubis, los genitales estarían arriba del todo, ¿no? Las piernas estarían arriba del todo. Pues ahí vemos cómo se ha disecado la vejiga. Pues entonces consiste en dar una serie de puntos en la vagina, incluso en la vejiga a un lado y al otro de la uretra, y fijarlos al pubis. ¿Y qué conseguimos con esto? Pues si nos vamos al dibujo, a la imagen de abajo, vemos cómo se ha fijado a la pared anterior, pues se ha llevado la uretra y el cuello a su posición anatómica normal. Esta es la operación de Marshall-Marchetti. Pues todas son igualmente buenas, no que sea mejor una que otra, pero es un poco también por moda. Marshall-Marchetti, ahora se hace menos pues porque hay otras técnicas, pero con resultados magníficos. Luego tenemos la técnica de Burch o colpo-suspensión de Burch, que en definitiva es lo mismo. Se hace una incisión, una laparotomía, se diseca el llamado espacio de Retzius, que es un espacio que puede ser sangrante, cuidado, es disecado entre la sínfisis del pubis, entre el hueso pubis y la vejiga. Luego a la paciente la tenemos en posición de lumbotomía, elevamos el techo vaginal para facilitar la disección. Aquí vemos un dibujo, a la izquierda vemos cómo con una mano se está ayudando a la disección, ahí vemos la uretra con una torundita se está separando de eso. Y luego se dan una serie de puntos. La diferencia de la operación de Burch con la de Marshall-Marchetti es que en la técnica de Marshall-Marchetti los puntos se dan en el hueso, en el cartílago, en la sínfisis del pubis, y en la técnica de Burch los puntos se dan en los ligamentos de Cooper, a un lado y a otro. Ahí lo tienen, ahí lo ven perfectamente. Ahí está la operación ya terminada, ya se han anudado, entonces esa vejiga se ha llevado, y esa uretra, ahí a la derecha vemos cómo esa vejiga y esa uretra se ha llevado a una posición anatómica normal, la técnica de Burch. Luego tenemos, esto es una técnica magnífica, porque todas estas técnicas que hemos visto anteriormente requerían nada menos que una laparotomía. Y entonces esta técnica fue magnífica porque fue la primera vez la llamada suspensión endoscópica con técnicas de aguja. Evitaba una laparotomía. Se resolvía el problema sin operación, sin herida, mejor dicho, sin herida. El primero que la describió fue Pereira, que era un señor norteamericano de nombre portugués. Entonces, la operación son las llamadas técnicas de aguja. Estos dibujos son un poco farragosos, en fin. Consiste, a la paciente se le pone en posición de lumbotomía. Aquí vemos una modificación en la técnica de Raz, que en definitiva es lo mismo. Entonces se aborda la vagina, se hace una incisión en la vagina, se disecan los espacios paravaginales a un lado y a otro, se pasa una aguja y una sutura, y el secreto consiste en meter desde el pubis, desde arriba, unas agujas muy largas que nos van a permitir tirar hacia arriba de la uretra. Es decir, pasamos unas agujas desde el pubis hasta la vagina, a un lado y al otro de la uretra, tiramos hacia arriba y las anudamos. Eso es la técnica, la modificación de Raz. Hay distintas variantes de Raz. Luego está la modificación de Stamey. En definitiva es lo mismo. ¿No ven? A la izquierda vemos cómo se ha metido una aguja. Lo que pasa es que Stamey lo que ponía es un cilindrito para que no se desgarrase el punto, pero en definitiva es lo mismo. Mediante una aguja se lleva una sutura a un lado y al otro de la uretra y del cuello y se fija a la fascia abdominal. Esa es la técnica de Stamey. Luego ya vino Gittes, que modificó, que es la técnica que yo prefiero y la que prefiero. Entonces él no abría la vagina, no ponía un tubo de plástico y nada. Entonces el secreto de la técnica de Gittes es que él daba varias pasadas en la vagina para evitar que el punto se desgarrase. Y además él deja los puntos enterrados en la grasa del pubis y no hace ni siquiera incisión, solo una punción. La técnica de Gittes, que es quizá la que yo creo que es quizá la mejor dentro de las llamadas técnicas de aguja, la técnica de Gittes. Aquí tenemos una especie de esquema comparativo de las distintas técnicas, la de Pereira, la de Raz, la de Stamey, la de Gittes, pero en fin, esto lo vamos a pasar porque es un poquito quizá menos interesante. Luego, esto es la TVT, Tension Free Vaginal Tape. Esto es una técnica que ha salido posteriormente, hace no mucho tiempo, pero en definitiva es una técnica de sling, que consiste en pasar una cinta, un cabestrillo, una bandeleta, como dicen los franceses, por debajo de la uretra y fijarla hacia arriba. O sea que estas son unas prótesis, es un material sintético que se deja ahí.
se deja ahí. Ahí ven en el esquema, ahí ven cómo esa cinta, creo que se ve bastante bien, aunque no pueda señalar, ven cómo esa cinta se ha pasado a un lado y al otro de la uretra y se fija en el pubis. No podemos entrar en detalles porque no hay tiempo. TVT, ahí lo ven, en blanco está la cinta, la vejiga en naranja, el útero, la vagina en azul. Vemos cómo esa cinta, desde otra perspectiva, se ha fijado al pubis. Luego una variante de esta técnica es el TOT, Transobturator Tape. Las siglas en inglés se exponen. Entonces, es una técnica de sling con cinta, pero no se lleva la cinta, no se fija al pubis, no se fija a la parte alta, sino que se pasa a través de los orificios del obturador. Ahí ven, aquí en este esquema ven cómo la cinta se está pasando por los orificios del obturador, a un lado y al otro. Para hacer esta operación hace falta un instrumental especial, que es una variante de un antiguo instrumento que se llamaba Deschamps, que nos permite meter el instrumento, meter una aguja, meter la prótesis, la cinta a un lado y a otro y sacarlo a través del orificio del obturador. Aquí vemos la comparación de las dos técnicas, la TVT, Transvaginal Tape, y Transobturator Tape, como en la TVT, que está a la izquierda, en rojo, vemos como la cinta rodea a la uretra y sale por arriba por el pubis, y luego como la TOT sale a un lado y al otro, sale por el obturador. No creo que tenga ventaja una sobre otra, la verdad, esa es mi opinión personal. Pero claro, ¿cuál es el problema de la técnica del sling? ¿Cuál es el gran problema? Pues claro, esta es como técnica maravillosa, pero tiene un problema, que es que ¿cómo sabemos nosotros la presión que vamos a poner en esa cinta? ¿Cómo lo sabemos nosotros? Pues claro, si ponemos excesiva presión, luego hacemos una erosión en la uretra, que es un desastre. Si ponemos baja presión, baja tensión, pues perdemos el tiempo. Entonces hay unos sistemas modernos, hay varios, que nos permite, una vez terminada la operación, en los días o semanas sucesivas a la operación, nos permite graduar la tensión. Si se fijan, este es un sistema que se llama Remex, que es un cabestrillo de tensión ajustable. Abajo ven el cabestrillo propiamente dicho, que levanta la uretra. Luego a un lado y a otro vemos la sutura, y arriba hay una especie de dispositivo en forma como de sombrerillo, como de sombrero, que tiene un tornillo que una vez terminada la operación, en los días sucesivos nosotros podemos apretarlo o aflojarlo, y eso nos permite alcanzar la tensión exacta. La verdad que es un sistema muy prometedor. Hay varios, hay otros, lo que pasa es que no les voy a hablar de los otros, pero es muy interesante, Bien. Luego hay la silicona, hay muchas cosas, esto es un tema muy largo, hay muchas cosas. La silicona, que consiste en inyectar una serie de... Esto se utiliza menos en la incontinencia, es para otros tipos de incontinencia, porque además los resultados no son tan buenos como con las técnicas que hemos visto. Pero bueno, también hay que saberlo. Consiste en inyectar silicona o colágeno o otros materiales similares, o grasa autóloga, grasa del propio paciente, inyectarlo a un lado y al otro de la uretra en los pacientes para cerrar el cuello de la vejiga. Esta técnica se diseñó hace ya años, lo que pasa es que no ha tenido mucho éxito para el tratamiento de la incontinencia. ¿Saben para lo que es ahora magnífico? Para la técnica del tratamiento del reflujo vésico-uretral. Los niños que tienen reflujo, que es decir, que la orina se les va desde la vejiga hacia el riñón, se hace esto mismo en la desembocadura del uréter y el resultado es impecable, perfecto, mejor que en esto, pero en fin, hay que conocerlo. Pues aquí en el dibujo de la izquierda vemos como hay un cistoscopio, como un endoscopio, y con ese, a través de ese endoscopio se está metiendo ese material en el propio cuello para cerrarlo. En la imagen del centro, en la foto del centro, ven bulking agents, agentes que hacen bulto, ¿no? Se inyecta la submucosa ese agente, esa sustancia, que puede ser silicona, puede ser colágeno, hay muchos materiales sintéticos el problema es que duran un tiempo y luego se pierden, pero ya digo, hay que saberlo. Y a la derecha pues vemos la jeringa cargada con el material que se va a inyectar en esa zona, los bulking agents. Muy bien, ahora vamos a hablar de otro sistema que nos permite ajustar la tensión del dispositivo antiincontinencia, que se llama PROACT, que esto es algo muy ingenioso. Y si nos vamos, vemos aquí en el dibujo, nos vamos a la izquierda, vemos que el dispositivo consiste en un balón
ahí vemos varios, 1, 2, 3, 4, un balón conectado a un tubito de unos 10 o 12 centímetros, y en el extremo hay un cilindro metálico, ¿ven? O al revés, un cilindro metálico, un tubo que puede tener unos 10 o 12 centímetros que termina en un balón. A la derecha vemos los sistemas que se utilizan para aplicarlo. Eso se utiliza por vía perineal con control ecográfico, ¿Y cómo? A ver, ¿en qué consiste esto? Consiste en colocar, aquí el dibujo es un poco farragoso, pero consiste en colocar ese dispositivo con el balón a un lado y al otro de la uretra. Si nos vamos a la radiografía de abajo a la izquierda, vemos cómo el dispositivo, los balones están inflados con contraste radiológico y están colocados a un lado y al otro del cuello de la vejiga y de la uretra, oprimiéndola. Este dibujo no queda muy bien. Nos vamos a ir al siguiente. He puesto el sistema en un varón porque en el varón se entiende mejor. El sistema ya está colocado. Por vía perineal nosotros hemos puesto este dispositivo que tiene en su extremo un balón que esté situado justo a un lado del cuello vesical, por debajo de la vejiga. Ahí lo ven, ¿no ven la vejiga? Pues justo ahí está el sistema que se llama PROACT, ¿no lo ven? PROACT, a un lado y al otro. Ese dispositivo a un lado y al otro de la uretra tiene un tubo de unos 12 centímetros que terminan en un cilindro metálico, Pues bien, estos sistemas, una vez que se han puesto, se infla con una presión razonable, pero lo bueno que tiene es que en el postoperatorio, en los días o semanas siguientes a la operación, nosotros podemos inflar más o inflar menos ese balón, lo que nos permite ajustar la tensión. Es decir, nosotros operamos al paciente y vemos que en los días sucesivos se le sigue escapando la orina, pues ningún problema. El balón, el cilindrito metálico lo palpamos a través del escroto o del labio en la mujer es un poquito más complicado, pero se hace igualmente, y entonces inyectamos más líquido, inyectamos un poquito más en uno y en otro lado, hasta que comprobemos que el paciente ya es continente, o tampoco no pasarnos, porque claro, que no ocurra que lo dejemos en retención. Ese sistema es bastante ingenioso y la verdad que da resultados bastante buenos. Bien, y luego ya vamos al llamado esfínter artificial. Bueno, esto no es para el tratamiento de la incontinencia de esfuerzo, esto es para incontinencias muy graves, para otros tipos de incontinencia donde hay un daño intrínseco en la pared de la uretra. Pero en fin, como estamos hablando de cirugía de la incontinencia, hay que mencionarlo. ¿En qué consisten estos sistemas estos esfínteres artificiales? Este es el último modelo, los primeros de hace 15 o 20 años eran muy complicados, había varios tubos, esto es lo más avanzado que hay. Y consiste pues en un manguito, como un manguito de la tensión, que nosotros inflamos y desinflamos, así se cierra la uretra, un manguito de la tensión que inflamos y desinflamos. Ese manguito de la tensión tiene un dispositivo de inflado y desinflado que nosotros colocamos en el escroto o en el labio, en el caso de la mujer, y luego tiene un reservorio. Nosotros lo que hacemos con el inflado y el desinflado es que hacemos pasar líquido desde el reservorio, ven ahí ese balón, lo hacemos pasar desde el reservorio al manguito de la tensión, que el manguito es el que colocamos en la uretra. Este es el esfínter artificial. Aquí vemos una imagen del esfínter artificial en un varón, bueno, no vamos a entrar en mucho detalle, hay distintas variantes, distintas técnicas, distintos métodos, pero en definitiva es lo que hemos dicho, no vamos a entrar en muchos detalles. Bien. Bueno, hasta aquí hemos hablado de la cirugía de la incontinencia de esfuerzo. Yo quiero también un poco mencionar mis artículos, mi modestísima contribución a esta cirugía. Entonces, el primer artículo que publicamos sobre este tema fue hace unos años y le llamamos un nombre un poco raro, le llamamos anclaje cervical endoscópico, cuando podíamos haberle llamado suspensión endoscópica, pero bueno, le llamamos así, nuevo tratamiento para la incontinencia de esfuerzo. La revista, que fue Archivos de Urología, la revista le puso ahí una especie de título que le pusieron Novedad Mundial, porque les pareció interesante. ¿Y en qué consistía esta técnica? Esta técnica, bueno, vamos a ver un poco rápido, es un poco lo mismo, en definitiva, la técnica de la incontinencia de esfuerzo es un poco lo mismo, se trataba de llevar la uretra a una posición más superior, y más anterior. Pues hacemos una incisión suprapúbica, arriba a la izquierda, no ven el bisturí, una incisión suprapúbica, pero aquí tenía la novedad de que nosotros metíamos un sistema
Bueno, si nos vamos abajo a la izquierda, vemos que, perdón que no puedo señalar, abajo a la izquierda vemos que nosotros metíamos un beniqué, que es un instrumento metálico curvo con el que hacíamos caminos. Luego, una vez que ya se había hecho el camino, metíamos una sonda de balón, una sonda de Foley al que inflábamos el balón muchísimo, de forma con la idea de crear ahí una cavidad. A continuación metíamos una aguja, igual que las que hemos visto antes, una aguja curva, pero con la diferencia de que la metíamos dentro de la vejiga. Dentro de la vejiga, atravesábamos la pared de la vejiga, luego repetíamos la maniobra, de forma que dejábamos un hilo en forma de U que cogía el cuello de la vejiga, que entraba, un hilo reabsorbible naturalmente, que cogía el cuello de la vejiga y tirábamos luego al final hacia arriba, de forma que el cuello de la vejiga y la uretra quedaba en una posición más anterior y más superior. Vamos a ver, aquí tengo unas imágenes que pueden ser bastante demostrativas y que nos ilustran bastante bien la técnica. Aquí en la imagen de arriba a la izquierda vemos cómo la aguja se está insinuando en la vejiga, se está insinuando, es decir, pero todavía no la ha atravesado. Este es un secreto de estas agujas, que deben ser medio Roma. Estas agujas no pueden pinchar mucho, porque si no podemos hacer mucho daño, lesionar órganos que no debemos, debe ser un poquito Roma. Pues arriba a la izquierda se está asomando, insinuando en la pared de la vejiga, y luego abajo a la izquierda ya ha atravesado la pared de la vejiga. Esto es un ancistoscopio, estamos viendo la imagen desde dentro, cómo esa aguja ya está dentro de la vejiga. Luego esa aguja la continuamos por la uretra, de forma que la exteriorizamos hasta afuera, luego pasamos el hilo, repetimos la maniobra en otro lado, y al final lo que se nos queda es un hilo en forma de U, un hilo siempre reabsorbible, no podemos dejar un nylon, una seda dentro de la vejiga, un hilo que se reabsorba, un hilo en forma de U que entra en el cuello de la vejiga y que hace una U, y que eso nos permite tirar hacia arriba del cuello de la vejiga y de la uretra y fijarla a la pared abdominal anterior. Creo que aquí las imágenes, las fotos son más demostrativas que los dibujos. Para ello utilizamos un beniqué, esos instrumentos metálicos que son dilatadores clásicos en urología. El beniqué, que casi es el símbolo de la especialidad, el símbolo de la urología. Con el beniqué nos abríamos camino, y luego a continuación metíamos una sonda de Foley normal, montada en lo que se llama un mandril de Freudenberg. El mandril de Freudenberg lo que le da es rigidez, es una especie de alambre que se mete por dentro de la sonda y que le da consistencia, O sea, la idea, lo que nosotros pretendíamos en esta técnica es crear adherencias que luego nos fijasen la uretra y el cuello a la pared, a la sínfisis del pubis, para que el problema no apareciera de nuevo una vez que la sutura reabsorbible se hubiera desaparecido. Entonces esa sonda con ese mandril de Freudenberg, nosotros la metíamos dentro en ese espacio retropúbico, entre el pubis y la vejiga, y le inflábamos y creábamos una cavidad. Esta técnica tiene la originalidad, aquí lo importante de este artículo, más que la técnica en sí, es que fue la primera vez en que se describió un sistema de balón para despegar el peritoneo. La primera vez. La patente la tienen otros, pero por lo menos no la tenemos nosotros, porque no lo patentamos, pero por lo menos se nos menciona y se nos reconoce, que es lo importante, es lo importante. Ven, aquí vemos una sonda de Foley normal, que puede tener un balón de 10 o de, no sé si está teniendo un balón de 20, se puede inflar hasta 80 mililitros, que no se rompe. Eso nos permite crear una gran cavidad dentro del abdomen. Luego, poco tiempo después, publicamos otro artículo, que esto fue en la revista Urology, una revista americana, que se llamaba Stress Incontinence, a New Endoscopic Approach, incontinencia de esfuerzo, un nuevo abordaje endoscópico, que era un poco donde publicamos nuestra experiencia posterior en esta técnica. En definitiva, era lo mismo, pero aquí lo que hicimos son dibujos mucho mejores. Ahí a la izquierda, arriba a la izquierda, vemos cómo se ha metido el balón dentro, en ese espacio retropúbico, detrás del pubis, delante de la vejiga, para crear una cavidad. Luego en el dibujo de abajo a la derecha ya vemos cómo se ha metido esa aguja dentro de la vejiga y se ha exteriorizado por la uretra. Y aquí, en la imagen, aquí vemos el resultado final, cómo ese cuello de la vejiga se ha fijado a la fascia, a la pared abdominal anterior. Esta es la operación ya terminada. Luego ya, un tiempo más tarde, publicamos una técnica que llamamos uretropexia laparoscópica, que era una técnica, en definitiva era lo mismo, llevar la uretra a su posición anatómica normal. Nosotros cogíamos una aguja, un hilo reabsorbible con una aguja grandota, atravesábamos la pared abdominal con esa aguja grandota, luego con un porta endoscópico
un laparoscópico, la pasábamos por el cuello de la vejiga y exteriorizábamos esa aguja grandota de nuevo por la pared abdominal, Dábamos varios puntos en lo que es la línea media del cuello vesical y al final lo nudábamos por arriba por fuera. No tengo imágenes, no tengo fotos porque no las he encontrado, pero creo que más o menos la explicación debe haber quedado clara. Y luego tenemos otro artículo también sobre técnica de la incontinencia de esfuerzo que llamamos uretropexia laparoscópica extraperitoneal, donde ya en fin, se termina de desarrollar la técnica, que es un poco la misma técnica que describimos anterior en nuestra primera publicación. Aquí vemos el Beniqué, ese instrumento metálico, ese hidratador metálico que se ha metido debajo del pubis. ¿No ven como el hueso pubis, como ese instrumento está metido y separando el hueso pubis a la izquierda del hueso pubis de la vejiga? Luego ya, una vez que se ha hecho el camino con ese hueso pubis, con el Beniqué, nosotros metemos un balón, pero ya aquí no metíamos una sonda de Foley, porque el Foley, entonces no existían balones, claro, balones para despegar el peritoneo, no se habían inventado todavía. Nosotros lo que utilizábamos es un guante, o un dedo de guante, hasta una sonda, no lo ven ahí arriba, hasta una sonda, con eso nos permitía dilatarlo hasta una capacidad de 100 mililitros, o incluso más mililitros. Entonces eso nos permitía crear una gran cavidad ahí en el espacio retropúbico. Y a continuación, ¿qué es lo que hacíamos? Pues a continuación metíamos un endoscopio en esa cavidad previamente creada. Digo, esto lo hacíamos cuando no existían todavía, cuando no se habían patentado, cuando no existían sistemas de despegamiento del peritoneo. ¿No ven la óptica como entra por arriba? Metíamos una óptica con su trocar, con su óptica, y luego a un lado y al otro de la óptica, pues metíamos las agujas y hacíamos la misma técnica que hemos dicho, que hemos descrito anteriormente, la técnica de aguja, pero con control endoscópico. ¿No lo ven ahí? Que este dibujo es magnífico. ¿No lo ven ahí? Cómo esa aguja entra desde la pared abdominal anterior, cómo asoma por la vagina y cómo se está pasando por ahí una sutura que finalmente se anudará a la pared abdominal anterior. Esta imagen es muy bonita, es muy buena. Es la imagen endoscópica que vemos desde dentro, la imagen endoscópica de esta técnica. En el centro aparece la uretra, en el centro, arriba a la izquierda es un poco la prominencia que hace la sínfisis del pubis, el cartílago. En el centro aparece la uretra. Eso es la uretra, que tiene una sonda de Foley dentro. Y a un lado, ahí en el lado izquierdo, vemos la sutura. Vemos la sutura. O sea que esta imagen creo que sí es demostrativa. A continuación, un vídeo sobre una suspensión endoscópica del cuello vesical. Es la llamada técnica de aguja. A la paciente se le pone en posición de litotomía y empezamos dando unos puntos desde los labios menores a la cara interna del muslo. Se da primero en un sitio, luego en el otro lado, y nos va a permitir pues tener una mejor exposición del campo operatorio. Ya se ha dado un lado, el otro lado, se fija el labio a los tejidos laterales para acceder mejor a la zona. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Perfecto. Cortamos. Muy bien, muy bien. Lo primero que vamos a hacer es poner una sonda suprapúbica, una sonda de Foley suprapúbica. ¿Y cómo lo hacemos? Pues para ello introducimos una pinza de laparoscopia, la metemos por la uretra y la vamos a exteriorizar por el pubis. Ahí lo estamos viendo, esa pinza atraviesa, aunque parece un movimiento así un poco brutal, no lo es tanto, atraviesa el hipogastrio y sale por arriba. En la parte de arriba, ahí vemos cómo con la pinza se agarra una sonda de Foley, tiramos de esa sonda de Foley para abajo, ahí la tenemos. Ahora tiramos de esa sonda de Foley para abajo, la vamos a exteriorizar y ahora a continuación tiraremos un poquito, la meteremos en vejiga y aquí estamos inflando el balón. Esta sonda de Foley nos va a permitir un mejor control en el postoperatorio. Sonda de Foley puesta a través de la pared abdominal.
A continuación ponemos una sonda de Foley en la uretra que nos va a permitir, una vez inflado el balón, nos va a permitir identificar a qué altura tenemos el cuello vesical. Eso es muy importante porque nos va a decir exactamente a qué altura tenemos que poner la sutura. No podemos ponerlas ni muy distal ni muy próxima. Iniciamos la operación, lo vemos haciendo una incisión, una mini incisión transversa suprapúbica, justo por encima del pubis. Ahí nos estamos abriendo camino, y a continuación vamos a insertar esas agujas, las llamadas agujas de Stame. Ahí vemos que no deben ser muy afiladas, deben ser un poquito romas. Pues entonces esas agujas las insertamos justo por detrás de la sínfisis del pubis, tratando de no penetrar en la vejiga. El balón de la sonda de Foley nos dice exactamente dónde está el cuello vesical y a qué altura tenemos que entrar. Ahí vemos la aguja se ha exteriorizado a través de la vagina y ahí vamos a enhebrar un hilo de nylon del número 1, un hilo de nylon no reabsorbible. Ahí le damos ahí un par de nudos o 3, tiramos, sacamos ese hilo por arriba, ahí lo tenemos, y a continuación vamos a dar varias pasadas de esa sutura por la vagina, en la pared vaginal, 3 pasadas normalmente en la pared vaginal, para que luego a la hora de traccionar no se nos desgarre la pared, que es lo que ocurría cuando describieron las primeras técnicas. Damos 3 pasadas y eso nos permitirá luego tener consistencia y poder traccionar hacia arriba de esa pared vaginal sin ningún problema. Y aquí estamos terminando de dar esos puntos y seguidamente vamos a pasar de nuevo la aguja por donde vamos a enhebrar el otro cabo del hilo. Ahí tenemos la pasada en pared vaginal, muy importante para que no nos desgarre y que tenga consistencia. Y aquí estamos introduciendo de nuevo la aguja estamos viendo por el lado izquierdo del cuello de la vejiga, estamos introduciendo esa aguja, ahí la tenemos. Nos apoyamos en el separador, en esa valva vaginal nos apoyamos y luego tiramos de arriba para que se nos quede un hilo en forma de U. Ya estamos en el otro lado, repitiendo la maniobra en el lado derecho. Hemos introducido la aguja desde arriba a través de esa mini incisión. Aquí está apareciendo por la vagina al otro lado del cuello vesical. Repetimos la maniobra, enhebramos esa aguja, tiramos de ella hacia arriba, damos esos puntitos de refuerzo, varias pasadas de refuerzo en la pared vaginal para que la sutura no se nos desgarre. Ahí lo tenemos. Siempre tomamos como referencia el balón que nos está indicando el cuello de la vejiga. No podíamos irnos ni muy arriba, entre otras cosas porque podíamos lesionar un uréter, muy grave sería eso, ni muy distal. No podemos irnos a un sitio muy distal, muy al extremo de la uretra, porque entonces no suspenderíamos el cuello vesical. La aguja se ha pasado de nuevo, la segunda pasada de la aguja, estamos ahora en el lado derecho, se enhebra el otro cabo del hilo y se tracciona hacia arriba. Finalmente, muy importante, al final de la operación, tenemos que hacer una cistoscopia, mirar por dentro la vejiga. Este es el cistoscopio con el cual vamos a examinar el interior de la vejiga, pues para comprobar que el hilo de nylon no pasa por la vejiga. Si eso ocurriera, pues tendríamos que repetir el movimiento. Muy importante este paso. Ahí lo tenemos, el cistoscopio con su cámara. Y luego al final esta maniobra es muy importante porque nos va a demostrar el éxito de la operación. Nosotros comprimimos desde arriba con el dedo, y vemos cómo se nos escapa la orina. Se está produciendo el escape y tiramos hacia arriba y deja de escaparse, con lo cual ya sabemos de antemano, casi podemos garantizar de antemano el éxito de la operación. Anudamos esos 2 cabos, esos 2 hilos en forma de U que están fijados a la fascia abdominal anterior, a un lado y al otro, y luego suturamos un hilo con el otro. ¿Lo ven? ¿No lo ven? Ahora cada uno de los 2 lados se van a suturar entre sí para tener más garantía, con lo cual ese cuello vesical se ha llevado a una posición más superior y más anterior, con lo que la incontinencia de esfuerzo pues se ha corregido. Para finalizar, vamos a poner un vídeo sobre una histerectomía vaginal con reconstrucción del suelo pélvico. Ahí estamos viendo un prolapso, la vagina está casi fuera. Aquí vemos, se ha cogido el cuello, el hocico de tenca, el cuello
uterino con una pinza. Entonces estamos haciendo lo que se llama la hidrodisección. Vamos a hacer una incisión longitudinal a todo lo largo de esa pared vaginal. Así vamos a empezar. Entonces inyectamos suero salino que nos va a permitir disecar fácilmente esos tejidos. Esta maniobra es fundamental, fundamental. Y ahora vamos a hacer una incisión longitudinal a todo lo largo, una incisión longitudinal en la vagina, naturalmente, a todo lo largo de lo que es el útero, lo que es ese útero que se ha exteriorizado. Disecamos, los tejidos están separados por ese agua, por ese suero salino que se ha puesto ahí entre medio. Incisión longitudinal, hacia arriba, a un lado, al otro. Este es un caso, aquí vemos cómo este es un prolapso grave, ya lo están viendo. Fácilmente el útero está prácticamente solo, ahí fuera, casi en su totalidad, fuera de la vagina. Ahí lo tenemos, estamos disecando, despegando con relativa facilidad esa pared vaginal de lo que es el útero. Y ahora vamos a hacer una incisión circular, una especie de circuncisión, una circuncisión al lado del cuello uterino, para lo cual hacemos lo mismo, la hidrodisección. Inyectamos suero salino a todo alrededor del hocico etenca, del cuello uterino, para luego hacer esa especie de circuncisión, de incisión circundante, incisión alrededor de ese cuello uterino. Ahí lo estamos viendo. Quiero decir, ahí se han puesto también unos catéteres ureterales para identificar perfectamente la desembocadura de los uréteres, que no tengamos un accidente, para que no los vayamos a lesionar. Y ahí vemos también una sonda de Foley previamente obligada para esta cirugía, y estamos rodeando ese cuello uterino. Es decir, hemos empezado con una incisión longitudinal en la pared vaginal, en este caso anterior, y estamos rodeando ese cuello uterino. Y ahora, fundamental, ya hemos introducido un dedo por la parte superior del útero. Ahora va a aparecer ese dedo que ya tenemos el útero en la mano. Y ahora tenemos que ligar los pedículos uterinos. Ahí los tenemos a un lado y al otro. Los pedículos uterinos de delante a atrás, pues nos vamos a encontrar el ligamento ancho, la arteria uterina y el ligamento cardinal. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a ligar todo eso. En este caso decidimos hacerlo con una grapadora. Se puede hacer a mano, que es lo que se hace habitualmente, pero nosotros decidimos hacerlo con una grapadora, que es con lo que se ahorra tiempo. Es más caro, pero bueno, se ahorra tiempo. Lo hicimos así un poco por ver cómo iba la técnica, y la verdad que iba bastante bien. Ahí lo tenemos. Se ha disparado la grapadora. Esa grapadora corta y grapa. Corta por el centro y grapa a un lado y a otro. Ya se ha ligado la porción anterior de ese pedículo, y ahora nos queda la porción más posterior, es decir, lo que son los ligamentos cardinales. Eso disparamos y eso corta por el centro y grapa alrededor. ¿Lo ven? Está cerrada. Ahora lo vamos a abrir y ya casi prácticamente está terminado. Hay que dar un resto mínimo, con lo cual ahí lo tenemos, un resto mínimo, que le damos un último disparo de grapadora. Entonces aquí hemos ligado ya todo el pedículo uterino izquierdo. Se dispara y se termina. Y ahora repetimos la maniobra en el lado derecho. Con la misma grapadora repetimos la maniobra en el lado derecho. Primero la porción más anterior, ligamento ancho, porción media, arteria uterina, y porción posterior, ligamento cardinal. Ahora estamos cortando la pared vaginal redundante, como dicen los anglosajones, sobrante. Toda esa pared vaginal que sobra se recorta. A un lado y al otro. Se recorta. Estamos aproximando esos tejidos, estamos cerrando toda esa cavidad. Este es el punto profundo. Ahí lo tenemos. Y estamos ahora aproximando esos tejidos, precisamente esos tejidos donde hemos hecho las ligaduras a uno y otro lado, los estamos suturando uno con el otro, precisamente para cerrar toda esa zona de debilidad de la vagina. Damos primero unos puntos en profundidad,
que los tenemos ahí. Ahí lo tenemos. Puntos de sutura siempre reabsorbibles, Vicryl de 2,0, y luego a continuación, una vez que se ha dado esa capa profunda, donde aproximamos los pedículos ligados, pues lo que hacemos es, sencillamente, pues aproximar las paredes vaginales. Ya hemos recortado todo el tejido que sobraba, y ahí ven cómo comparen cómo estaba esa zona al principio y cómo está quedando el resultado final. ¿Ven? Eso ya es vagina. Estamos aproximando la pared vaginal una con la otra. Arriba pueden ver la sonda de Foley, que nos orienta en todo momento, los catéteres ureterales, que nos permiten, pues sencillamente, prevenir algo tan grave como puede ser un daño del uréter, que teóricamente podría incluirse con uno de esos puntos. Entonces eso sería una complicación grave. Y eso lo prevenimos sencillamente poniendo unos catéteres ureterales. Otro puntito, hasta cerrar totalmente esa brecha vaginal. ¿Ven cómo está reconstruido todo ese suelo pélvico? Los tejidos profundos se han suturado previamente y ahora estamos pues, sencillamente terminando de cerrar la vagina propiamente dicha. La operación de la vagina terminada. Y ahora algo muy importante, y es que si nosotros lo dejamos esto así, nosotros podemos tener una incontinencia de esfuerzo que se llama de novo. Aunque la paciente previamente no fuese incontinente, podemos crear una incontinencia ahora sencillamente por haber tocado la anatomía. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues hacemos una técnica de incontinencia. Una técnica de incontinencia para evitar una posible incontinencia de esfuerzo postoperatoria. Tal y como ya sabemos, introducimos la aguja a un lado del cuello vesical, la sacamos, tal y como ya sabemos que se hace, se dan los puntitos de refuerzo a un lado y al otro de la vagina, tal y como ya sabemos que se hace, normalmente 3 pasadas a cada lado, y luego el otro cabo, el otro extremo, pues se exterioriza por arriba. Y seguidamente, pues se repite la maniobra al otro lado, con lo cual prevenimos una posible incontinencia de esfuerzo. Ahí está ya la operación terminada, ahí tenemos los hilos de un lado, los hilos del otro, el cuello vesical está elevado, llevado a una posición anatómica más anterior y más superior. Y aquí tenemos la operación ya terminada. Muy bien, muchas gracias por su tiempo y espero que esta presentación les haya parecido interesante. Muchas gracias por todo.